¿Cómo están? Qué bueno. Ahí. Acá. Gracias. Bueno, saludos de mi amada. Siempre lo diré cuando no estoy con ella. La mujer de mi vida. 41 años de casados. ¿Cómo la ven? ¿Ah? No, pero digan amén. 41 años de casados y 44, casi 44 de novios. Porque fuimos novios que no vimos nada, 2 años y 10 meses. O sea, esta batalla la hemos ganado los dos en medio de pruebas, dificultades de salud, económicas, de traiciones, de abandono, de luchas totales, de gente que lo vio a uno y quisiera no verlo. Pero son más los que nos quieren ver. Yo diría que son mucho más, el 98%. Son poquitos los que de pronto no nos quieren ver. Se cambian de acera, se meten a un almacén en el centro comercial para no saludarlos. Pero yo los busco, voy allá y les digo, hola, ¿cómo estás? Porque hay que hacer lo que dijo Jesús: bendecir y no maldecir, amar y no odiar. Y esa es parte de lo que el Señor nos enseñó, que debemos nosotros como hijos de Dios hacerlo. Vale la pena esforzarnos en lograr que nuestra vida no tenga tropiezos en el camino. Y lo determino yo. Yo soy el que decido si eso pasa o no pasa. Así que saludos de mi esposa. Ya no digo más de eso. Ya no hablo más de eso. No vale la pena hablar de cosas que no edifican. Pero lo que yo sí sé y creo con todo mi corazón es que Dios honra a los que le honran. Así dice la palabra. Y bendice al que temprano le busca, al que madruga. Hay un dicho por ahí que dice: el que madruga, Dios le ayuda. Bueno, no siempre, ¿no? Porque hay mucha gente que madruga, pero no madruga para buscar a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esos dichos. Bueno, abran su Biblia. Hoy vamos a leer la Biblia. Abran su Biblia en Génesis y en Gálatas. Génesis capítulo 12 y Gálatas capítulo 3. Tengan ahí abierta la Biblia en esos dos. Vamos a leerlo. Gálatas. A ver, ¿dónde está Gálatas? Gálatas capítulo 3. Amén. Para los que están conectados, hagan lo mismo. Busquen su Biblia. Y vamos a leer Génesis capítulo 12 y Gálatas capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham. Cuando yo leo esa frase, entiendo que Dios ya le había hablado a Abraham. Porque cuando nosotros leemos los versículos 30 y 31, encontramos ahí que Dios ya le había hablado a Abraham. Antes Abraham, ¿no? Se lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Está ahí mismo. En el capítulo 11 dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí. Bueno, ese no, el 30.
el 30. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham, leamos bien, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Cuando leemos Gálatas, entonces entendemos mejor el punto. Vamos para Gálatas. Bueno, no hemos leído todos los 3 versículos. Vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí la palabra familias en el original dice naciones, porque dentro de las naciones están las familias, pero se puede entender de las dos maneras. Ahora vamos para Gálatas. ¿Estamos listos? Abran su Biblia. Si la tienen en el celular, en el iPad, en la tabla, como la tenga, búsquelo ahí. Dice así, versículo 6, capítulo 3. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tremendo. Ahí dice que el Señor ya le había hablado a Abraham de el plan de salvación que él tenía, no solamente para Abraham y su familia y sus generaciones, sino para todas las naciones de la tierra. Porque si hay algo que Dios ama, son las naciones de la tierra. En el Salmo 1, versículo, creo que es 8, dice: pídeme las naciones. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Vamos a buscarlo para que usted pueda leerlo conmigo aquí. Creo que es Salmo 1:8. ¿Cierto? Salmo 2:8. Glorita lee Biblia, ¿no? Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí está claro. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que les dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra. Le dio autoridad al hombre para que administrara toda la creación. Cuando nosotros leemos la palabra huerto, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, yo me imaginé un huertecito, ¿no? Un huerto ahí como de unos 4,000 metros cuadrados,
o medio redondo, o semirredondo, como quiera, hectagonal o como sea. Y no fue así. Él le dio el poder de administrar, la autoridad de administrar todas las naciones, que no estaban conformadas como tal, pero ya había gente que había nacido de los lomos de las entrañas de Adán y Eva. Porque la pregunta sería, ¿de dónde entonces salieron todos los que menciona luego la Biblia? ¿De dónde salió Caín, Abel? Luego Caín sale como errante y se encuentra en una ciudad a una mujer y se casa con ella y comienza a multiplicarse la raza. Pues parece que hubo un paréntesis entre el nacimiento de Caín y Abel y esa descendencia que venía de Adán y Eva. Algunos hablan de una raza preadámica, pero yo no voy a entrar en ese tema porque no quiero confundirlos. Pero hay versículos que apoyan esa teoría, pero es una teoría, todavía no está confirmado, que hubo antes de una generación que fue el producto de los ángeles caídos. Pero bueno, dejémoslo ahí porque ya algunos comienzan a pensar, ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo que ángeles tuvieron hijos? Mejor voy a tomar agua y a respirar profundo, porque de verdad que es un poquito engorroso ese tema. Pero yo tengo mis concepciones al respecto, ¿no? Si usted quiere saber más de parte mía, invíteme a almorzar. Y entonces le explico con la Biblia, ¿no? Vamos a ir a la palabra otra vez. En estos tiempos, en estos días, las consecuencias de la desobediencia y del mal, de la mala administración del libre albedrío de Adán y Eva, son evidentes. Son evidentes en estos tiempos. Vemos cómo la maldad se ha extremadamente propagado, ha crecido tremendamente. El Señor Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el Señor estaba hablando a futuro, ¿no? Lea Mateo 24, estaba hablando a futuro. Y si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también dijo Jesús, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y dijo también, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que estarían en sus asuntos, en sus egoísmos, en sus maldades. Y Noé predicó muchos años. La Biblia dice 120 años. Predicó muchos años, mucha paciencia la de Noé. Pero más paciencia la de la esposa, ¿no? Y de los hijos, y de la mujer de los hijos, las mujeres de cada uno de ellos. Y ahí no menciona a la suegra, pero la suegra tenía que existir, a lo mejor sí había suegra, ¿no? Pues sí hubo suegra, porque el que se casaba con la hija de él era el yerno de él. Entonces, pero qué paciencia la de la familia de Noé. Y todo el mundo estaba ahí, como diciendo, este está loco si aquí no ha llovido.
porque la Biblia dice que de la tierra salió un vapor, ¿no? No llovía. Entonces lo catalogaron como loco. No sé si a usted alguna vez le han dicho loco por seguir a Jesús. Ah, ya, usted está loco. A mí me dijeron, oye, estás loco, Danilo. Te lavaron el cerebro. Porque yo andaba metido en una serie de cosas, aparte de consumir droga. Yo seguía la corriente. En ese tiempo estaba de moda el tema de la revolución, de la justicia social, de la igualdad, abajo el imperialismo yanqui. Y ese discursito todavía fluye, ¿no? El populismo es bárbaro, pero las consecuencias son re bárbaras para los pueblos que lo asumen. Entonces yo andaba en eso. Y claro, los compañeros de estudio me decían, ¿qué te pasó? ¿Te chiflaste? ¿Se te cayeron? ¿Se te corrieron las tejas? Y eso no ha cambiado, todavía nos dicen locos, fanáticos, ¿sí? Se burlan de nosotros. Pero no se sorprenda porque Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 1 dice que el mundo nos aborrecería. Y seréis aborrecidos, dijo Jesús, por causa de mi nombre. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan cosas contra vosotros mintiendo. Cuando son verdad, pues es la consecuencia de lo que hizo mal. Pero dice, y no se puede uno gozar ni regocijar. Pero cuando es mentira, uno dice el Señor, gozaos y regocijaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron y mataron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces no nos sorprendamos que haya una buena cantidad de personas que piensan diferente a nosotros, que actúan diferente, que quieren cambiar la naturalidad del hombre y de la mujer, que nos rechacen y nos llamen homofóbicos y nos llamen excluyentes y hasta imperialistas y qué sé yo, tantas cosas. Pero a mí eso no me preocupa. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa? Que la iglesia, conociendo la verdad, teniendo la revelación de la palabra, sabiendo qué hay que hacer, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cómo enfrentar estas corrientes ideológicas y filosofías, como dijo Pablo en Colosenses 2:8, huecas y sutiles, no lo hagan. Que la iglesia no tenga una respuesta a esta situación. Y no es formar ningún partido político, no es ser parte de un partido político, no es meternos en política, jamás. Yo ahora estoy determinado a no apoyar a ningún pastor que se lance a la política. Yo pues apoyé a algunos amigos, pero yo nunca le di el púlpito a un político estando como fundador, pastor fundador de esta iglesia. Pero apoyamos en el sentido de decir, este es el candidato, si ustedes quieren, porque nunca dije nada de que Dios me habló, de que Dios me dijo que este es el candidato, que Dios lo va a poner, jamás. Porque yo tengo una posición a ese pasaje donde dice que Dios quita reyes y pone reyes. Yo creo que ningún presidente en esta nación lo puso Dios en todos estos 200 y algo de años, y en ninguna otra nación lo pusieron los hombres, porque Dios no mandó ángeles ni Él vino a votar por ellos, sino que el pueblo de su propia voluntad eligió
el gobernante y lo gobierna el gobernante que el pueblo eligió. Y dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío, el ateo, el antibiblia, el antidios gobierna, el pueblo gime. Y ahí no está hablando de que si es de izquierda o de derecha, porque tanto el uno como el otro buscan a los chamanes y buscan a los brujos, y son mentirosos, la gran mayoría, y son injustos con la nación, con el pueblo, como decimos popularmente, con el de a pie, con el de ruana, no les importa. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, mas el hombre que confía en Dios, el que teme a Dios, este será bendecido. Gracias por el entusiasmo, gracias. Este será bendecido. Entonces, han pasado los años y Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, ha llamado a la iglesia, ha llamado a su pueblo a asumir una posición de oración, de intercesión, de guerra espiritual y de proclamación de la palabra de Dios. Gracias. El Espíritu Santo ahora en estos días proféticos, en estos días que estamos viviendo difíciles, en estos días de confrontación de ideologías y de formas de pensamientos y de decir cómo se debe o no se debe hacer iglesia, cómo se debe pastorear, de tanta tolerancia, extrema tolerancia en la iglesia, de pastores que no quieren decir lo que dice la palabra, sino ponerle otro nombre, otro término, de tolerar el pecado, de tolerar la indiferencia y el no compromiso de gente que tiene dones, talentos, pero que quieren servir a su manera. Y que cuando uno les habla de la palabra y de los requisitos para servir en la casa de Dios, entonces dicen: no me obligue, porque se sienten obligados. Yo tengo desde 1976, ¿cuántos años son? A la fecha, como 47 años. Desde 1976 yo comencé a predicar como evangelista, comencé a predicar el evangelio en Centroamérica. Recorrí todos esos países, de cabo a rabo, metiéndome en la montaña, en el campo, durmiendo a veces mal, pero lo hacía con algunos compañeros, lo hacíamos con amor, con pasión, con gozo en nuestros corazones. En el campo, a veces cogiendo un guacal, un coso que se hace de ¿cómo se llama eso? De jícaro. Bueno, una totuma. Ahí poniendo la totuma en la teta de la vaca para tomar leche pura. Eso es como tomar leche de mamá. No sé por qué a los niños les gusta tanto la leche materna, ¿no? Pero ellos lloran para que le den. Pero con luchas, sin dinero. Yo fui algunas veces con amigos, con compañeros que después somos pastores.
Y bajándonos de la flota, nos encontramos con un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, echando balas a diestra y siniestra. Y nosotros tirándonos debajo de donde sea. Pero yo nunca me subí al bus para regresar a la ciudad. Nunca dijimos, uy, no, vámonos, regresémonos, porque nos van a matar. No, íbamos al campo a predicar, enamorados, apasionados, agradecidos con Dios, sirviendo. A mí me gusta servir. Sí, mientras yo fui pastor, era normal que el pastor Danilo estuviera limpiando un baño o los baños, recibiendo a la gente, dándole un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yendo con bultos llenos de mercado, a veces sin carro, a pata, a llevarle al necesitado, atendiendo a la gente, visitando al enfermo, haciendo la labor pastoral. Ah, que eso era en aquella época. No me venga con el cuento de que eso era en aquella época. Eso es para siempre. Pastor es pastor y será pastor toda la vida. Aló. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Donde hay mucha, extremadamente tolerancia y permisividad y pecado. Donde venir a tocar es normal después de haber ni siquiera orado. No estoy ni hablando de haber pecado, de haber cometido un pecado como fornicación, adulterio, qué sé yo, que eso es terrible, pero ni siquiera oran. Porque saben tocar, entonces tocan. Porque saben cantar, entonces cantan. Porque saben hablar, entonces hablan desde aquí. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero les tengo una buena noticia. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas. Y ese remanente es que va a enfrentar la realidad que estamos viviendo en este siglo. Y que vamos a ver la gloria postrera, porque viene una gloria postrera y vienen tiempos buenos y vienen días de bendición y de prosperidad y de negocio y de emprendimiento y de cosas buenas, porque vienen para que la iglesia se sostenga, para que cada hijo de Dios tenga de dónde tener el dinero que necesitará para su sostenimiento y el de su familia. Pero eso lo vamos a lograr si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra, y se lo voy a decir ya, sin anestesia. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia. No hay nadie que pueda traer el camino, la verdad y la vida al corazón de la gente que necesita a Dios. Solamente la iglesia. Pero no después de haber hecho una oracioncita y salir ahí a repartir un volante o una tarjeta. No después de un tiempo de oración donde se canta y luego se ora. Una oración ahí muy protocolaria, muy bonita. No. Este es tiempo para levantar intercesión y guerra espiritual en el nombre de Jesucristo. Esta iglesia se levantó a punta de oración, intercesión y guerra espiritual. Hacíamos guerra a través del mapeo, la estrategia territorial, tomando territorio, tomando lugares. Nosotros, no sé cuántos de ustedes tienen 30 años o más de 30 años viviendo acá en Castilla y conocieron un lugar que se llamaba el Sheriff. Eso era invadido de jóvenes. ¿Tú lo conociste, Jaime? Sí, ahí por la 9ª. Y eran, pero mano de jóvenes, metiendo de todo. Y sabe, yo me metí, me acuerdo que fue conmigo
Jaime Silva, el pastor Jaime Silva, que algunos lo recuerdan. Y nos metimos ahí con otros jóvenes de la iglesia a tomarnos ese lugar, no a tomar, ¿no? Licor, a tomarnos. Y algunos estaban pensando, uy, pastor, ¿cuánto se tomó? A tomarnos ese lugar en el nombre de Jesucristo. Y ahí entramos. ¿Y sabe qué teníamos en la mano? Unas botellitas de aceite. Y comenzamos a regar aceite ahí. En el nombre de Jesús se acaba, se termina este negocio diabólico. En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad y declaramos en el nombre de Jesús que esto se termina. Guerra espiritual. Ahí, pensas de que nos dijeran algo, nos sacaran a patadas. ¿Va a tomar algo? Sí, ahorita. Y todos bailando, fumando. El olorcito era tremendo. Pues ahí un día, yo no estoy diciendo que Dios lo hizo, sino que por circunstancia y por causa del pecado y del lugar donde estaba la persona, mataron a alguien. Y eso se acabó. Hasta el día de hoy, nunca más intentaron volverlo a poner y nunca más lo volvieron a poner. Eso se llama guerra espiritual estratégica en el nombre de Jesucristo, haciendo uso de las armas que Dios nos ha entregado para tomar un territorio, para tomar una familia, para tomar una ciudad, una localidad, una nación, para tomar un continente en el nombre de Jesucristo. Guerra espiritual, OIG. Y sabe, aquí no se volvió a hacer OIG. Aquí no se volvió a hacer la oración por las multitudes. Porque no, eso fue un inventico ahí del pastor Danilo. O no sé qué pensarán. Le voy a decir 3 cositas que necesitamos hacer. 3 puntos con sus puntos. Así que siéntese bien, amárrese el pantalón. Amárrese la correa, porque viene lo que a usted le va a sacudir la vida. Lo primero que debemos tener nosotros, lo primero es definir nuestra identidad y nuestro llamado. Eso es lo primero. Definir nuestra identidad y nuestro llamado. El pastor Miles Monroe, que hace unos pocos años partió con el Señor en un accidente en su avión particular, el pueblo cristiano lo lloró. Murió ahí su esposa y él, no estoy seguro si su hija también, pero no estoy seguro. Sé que murió él y su esposa. Venían de un congreso o iban para un congreso, algo así. No recuerdo bien. Un hombre de Dios tremendo. Miles Monroe. Él enseñaba 5 cosas, o sea, basado en 5 preguntas sobre la identidad, el propósito y el destino de una persona. Y la primera es, ¿quién soy yo? La segunda es, ¿de dónde vengo? 3, ¿por qué estoy aquí en la tierra? 4, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿qué puedo hacer para alcanzar mi propósito? Y 5, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o anduviésemos o andemos en ellas. Génesis 1, 26 y 27 y Efesios 2, 10. ¿Quién soy yo? Pregúntele a su vecino, ¿usted sabe quién soy yo? No, como el que ya sabemos, ¿no? El cuento de hace un tiempo. ¿Usted sabe quién soy yo? No, pregúntele. A ver, obedezcan. Pregúntele al que tiene al lado. ¿Usted sabe quién soy yo? Ah, no, pues usted es Danilo. Obvio, sí. Pero ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? Mire, a usted no lo define su ropa, su título profesional, el carro que tiene, la casa tan bonito, el apartamento. Si le quitan a una persona una mano, la persona no pierde su identidad, sigue siendo don fulano de tal. Si pierde una pierna o dos, sigue siendo fulano de tal. El señor, fulano de tal, la señora. A mí me define quién soy yo, saber de dónde yo vengo. Y nosotros, quiero decirle que usted y yo, nosotros no venimos de papá y mamá. Dios usó a papá y mamá para que a través de ellos, pues, naciéramos y pudiéramos venir a este mundo. Pero nuestro origen es Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que lo hizo del polvo de la tierra, pero hizo fue este cuerpo, porque cuando el hombre fue hecho del polvo de la tierra, dice la Biblia que Dios sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, ahí está tu verdadera personalidad, tu ADN, tu origen es Dios. O sea que usted y yo venimos del cielo. Y por eso la palabra es clara y dice que allá volveremos. Allá volveremos. Yo estoy seguro que si yo muriera hoy, yo me voy al cielo. Dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí mismo, en los versículos 14, 15 y el 16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no dice a nuestra alma ni a nuestro cuerpo, dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, y herederos y coherederos, si es que juntamente padecemos con Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo. Mi origen es el cielo, mi origen es Dios. Todo ser humano, por eso el ser humano tiene algo de bueno. Usted va a una cárcel y se habla con el peor de los peores ahí, y algo bueno tiene esa persona, porque es lo poquito que le queda de la imagen y semejanza de Dios. Porque su imagen y semejanza está distorsionada, está empañada por causa del pecado. Pero algo bueno tiene. Los gobernantes algo bueno tienen, por eso se eligen, porque de lo poquito bueno que tienen, ellos hablan de lo mucho que quieren hacer, pero que por lo general nunca hacen, o lo hacen mal. Pero algo bueno, cuando buscan, por ejemplo, tener una relación espiritual con la ideología, con la filosofía, con la doctrina que sea, están diciendo que necesitan llenar el vacío que hay en sus corazones, de llenar el vacío espiritual que tienen, y lo buscan equivocadamente, pero están demostrando que tienen algo. Ahí está el origen de esa persona. Pero el pecado empañó esa área de su vida, la parte espiritual, porque usted y yo somos, o todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, dice la palabra, mire qué bonito, el salmista dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Dios le dice a Jeremías, mire qué bonito lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice, entre otras cosas, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Porque el profeta estaba diciendo, yo no soy nada. Yo soy un nadie. Pero Dios le dice, desde antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Dios nos conoció desde mucho antes. Dice que Él nos creó y por Él subsistimos. De Él somos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Él nos creó a su imagen y semejanza. El apóstol Pablo lo dijo, somos hechura suya. Cuando respondemos a estas primeras preguntas, a las dos primeras preguntas, ¿quién soy y de dónde vengo? Va a ser más fácil entender las tres siguientes. Va a ser más fácil entender por qué estoy aquí en esta tierra. Hay un plan de parte de Dios para mi vida. Hay un propósito. Y no vas a morir hasta no cumplir el propósito de Dios para tu vida. Aunque hay personas que por su rebeldía, por su pecado, pueden adelantar su partida. Sobre todo cuando uno le dice al hijo, mire, tenga cuidado, no se vaya por ahí, ojo con esa amistad. Y él tercamente, en rebelión, hace lo contrario, pues puede perder todo y hasta su propia vida. Pero en el plan de Dios no está que uno muera antes de tiempo. El diablo no sabe cuándo tú y yo vamos a partir de este mundo, porque Él no es omnisciente, Él no es omnisapiente, Él no conoce el futuro de ninguno de nosotros. Él sospecha lo que va a pasar, Él sospecha lo que vamos a hacer por lo que abrimos la boca a veces imprudentemente, sin sabiduría, y declaramos y a veces decimos cosas hasta contra nosotros en un momento difícil de la vida. Pero el único que tiene potestad sobre mi vida y sobre tu vida es Dios. Él es el único, no hay otro. Nadie en este mundo debe controlar tu vida. Los demonios sí, los demonios, Satanás, ellos quieren controlarlo. De ahí el espiritismo, la brujería, la santería, las ideologías, las filosofías, que hombres perversos y malvados se dejan usar por el diablo y por demonios para manipular, para dominar y para intimidar, y entonces tomar control de esa persona o de esas personas. Pero eso es por voluntad propia, porque yo decido que eso suceda. Mas Dios quiere guiarnos, dirigirnos, llevarnos con paso firme a tierra de rectitud. Cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando tememos a Dios, cuando amamos a Dios, cuando estamos decididos a obedecer su palabra, entonces Dios nos va dirigiendo, nos va guiando, no nos manipula, no nos controla, no nos intimida. No, los principios de Dios no son para intimidar, los principios de Dios no son para manipular, los principios de Dios no son para dominar a una persona o a una familia o a una ciudad o a un país, son para que el ser humano tenga principios y valores que lo guíen, que lo lleven. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, santificarnos, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene un fin, y es que nosotros cumplamos el propósito de Dios y que se puedan cumplir los deseos de nuestro corazón si nosotros de verdad amamos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El Salmo 20 dice que se cumplan todos los
los deseos, todas las peticiones de tu corazón, y entonces nosotros nos alegraremos y nos gozaremos al ver que usted prospera, que su negocio sale adelante, que su emprendimiento sale adelante, que su matrimonio funciona, que su matrimonio es un matrimonio de gozo, de paz, de amor, de bendición, del fruto del Espíritu Santo, de prosperidad, que su vida está bendecida en todas las áreas de su vida, será bendecido y prosperado en todo. Y nosotros como pastores, como guías espirituales, nos gozamos y nos alegramos cuando nosotros decimos: estos son los requisitos, estos son lo que pedimos. Si usted quiere servirle, no estamos manipulando ni controlando, es que queremos verlo bendecido, prosperado, en victoria todo el tiempo, lleno de la gloria de Dios, un matrimonio feliz. Por eso establecemos parámetros o establecemos como requisitos para que una persona o una pareja se une en matrimonio, para que una persona que no es casada y quiera servirle al Señor, primero se case y luego sí le sirve al Señor. No estamos poniendo trabas, esto no es asunto de ley. Yo creo en la gracia de Dios, pero creo que Dios estableció su palabra para dirigirnos, para guiarnos y para que cumplamos con el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros, los que nos congregamos en este caso, en esta iglesia. Abraham es un ejemplo de identidad y de llamado. Pero mire que cuando lee uno la vida de Abraham, encuentra que Abraham cometió errores. Por eso dice: pero Jehová había hablado a Abraham. O sea, ya, y mire la gracia de Dios, que Dios no llamó al mejor de su pueblo. Abraham no era del pueblo de Dios, pero por la gracia de Dios, él llamó a Abraham siendo de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, idólatra. Su padre era idólatra. Se cree que Taré practicaba brujería. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero entonces Abraham se lleva al papá, se lleva al sobrino Lot y sale cuando decidió salir. Pero Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces Abraham tuvo que aprender a través de la obediencia, tuvo que aprender que cuando Dios establece una forma de cómo llegar al propósito que Él tiene para nosotros, pues lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros decidimos: no, pues sí, la Biblia dice que, pero yo lo voy a hacer así. Eso es como cuando usted va con su GPS, ¿no? Y entonces el GPS le dice: no, mire, coja a tantos metros, iré a la derecha. Y usted ve como despejado ahí. Y entonces: no, pero aquí está despejado, yo como que me voy por acá. Pero es que el GPS, como es un sistema satelital, pues ve más de lo que yo veo. Y entonces él vio que allá a 1000 metros o en una curva hay un tremendo trancón. Y entonces usted no lo vio, pero él sí lo vio. Entonces yo le decía a mi esposa: ay, yo me voy a ir por acá, porque ¿para qué ponemos el GPS? Me decía, ¿no? Entonces ahora he aprendido que mejor el GPS. ¿Ve? Entonces así pasa con la vida cristiana. Es mejor con Dios. Ay, pero es que es mejor con Dios. Pero eso se logra cuando tenemos clara nuestra identidad. Entonces dice que Abraham por fin decidió, al morir su padre, decidió irse. Pero la sigue embarrando porque se llevó a Lot. Y le dice: vete de tu parentela, de su familia. Ahora tú vas solo. Después puedes llamarlos, porque yo te voy a pasar por cosas que tal vez no vas a entender en el momento. Y cuando hubo hambre en el camino, se quiso ir a Egipto, ¿no? Mintió diciendo que a Sara era su hermana. Era su media hermana, pero no era su hermana. Lo que pasa es que Sara era un tronco de mujer, ¿no? Era una Miss Israel. Y entonces él dijo: no, esta mujer es muy linda y estoy en tierra de paganos y alguno de esos me le eche el ojo, voy a decir que es mi hermana. Y casi que
El gobernante la embarra, ¿no? Si Dios se le revela, y mire cómo es Dios de bueno, para que el hombre no la embarrara, le habló a él, siendo pagano le habló. Así que no se extrañe que si un día su vecino le dice, mire, Señor, es que yo tuve un sueño así, 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 y tú dices, eso es de la Biblia. Pero este sí es un hijo del diablo, desgraciado, que se la pasa fumando y tomando. Pero si Dios en su soberanía le quiso hablar, ¿quién soy yo? Porque Dios cuando le habla a alguien lo cambia, lo transforma. No se queda igual. Deje que Dios sobre. Ahora yo me he hecho así, no, mira, cabezón, ya. No trates de cambiar a nadie, yo lo voy a cambiar. Yo soy el que cambio, el que transformo a la gente. Porque yo tengo propósitos con Él. Y entonces Dios le dice, a la tierra que te voy a mostrar. Y entonces no haga como una película que vimos ¿qué día? Con mi esposa, de esos de la vida real. Nos están gustando mucho las de la vida real. Por eso el boxeo es de la vida real. No, mentira. Es una broma. Mire, entonces ese niño le quitó la pantalla al televisor. Eso fue en una tribu de África. Y entonces se ganaba los pesos diciéndole a la gente, mire, yo le voy a presentar la película imaginaria. Y se ponía detrás y comenzaba a hacer muecas con otros compañeritos y le daban plata, ¿no? Entonces, no mire la película imaginaria, mire la real. Y entonces, Abraham sigue cometiendo errores, pero Dios sigue mostrando su gracia. Abraham sigue cometiendo errores, pero Dios sigue mostrando su gracia. Pero va a llegar un día en que ya Dios va a decir, ya te he soportado mucho, ahora pues hazlo tú a tu manera. Y allá al final, cuando uno reconoce que la embarró, que no lo hizo como era, entonces clama a Dios, y Dios en su gracia, gracia es misericordia no merecida, amor no merecido, y en su gracia te escucha y te dice, bueno, llegaste al punto final de ti mismo, ahora yo voy a hacerlo a mi manera. Y Dios te bendice y te afirma para siempre. Entonces Abraham tuvo que aprender, Abraham tuvo que entender que era la manera de Dios. Dios no le dijo, imagínate lo que va a pasar en el camino, no. Imagínate cómo va a ser esa tierra. Él le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham tuvo que tener paciencia para llegar a la tierra y saber cómo era la tierra. ¿Ven? En cambio a Moisés le dio la estrategia de enviar los espías. Luego Josué, que aprendió de Moisés, también para reconocer la tierra envió los espías. Y eso lo que hizo Moisés y Josué fue aplicar la guerra de mapeo. O sea, el mapeo es para conocer el lugar, el terreno, los que están, los que habitan, si hay gente mala, si hay perversos, si hay esto, lo otro, todo lo que hay, ese mapeo sirve para eso. Nosotros hicimos un mapeo violento aquí en todo este territorio y hacíamos guerra espiritual que le llamábamos, no sé, creo que Ana Ruth si se acuerda, no sé si Julito, María, otros, Jaime, Nelson, cuando hacíamos las carminatas, ¿se acuerdan? Carminatas era porque íbamos en carro unos, otros a pie y otros se quedaban en el templo y otros rodeando el templo, haciendo guerra espiritual estratégica, tomando el territorio, no solo acá, sino todo. Nos íbamos por la Boyacá, las Américas, la Cali, hasta la 13 y damos esa vuelta y hacíamos todas las vueltas que dio Josué. Y tomando el territorio, recuerdo que una vez pasamos ahí por Banderas y el Espíritu Santo me dijo, paren ahí porque ahí hay un sitio de tráfico de drogas. Y comenzamos a orar en el nombre de Jesucristo, a desbaratar, a que se descubriera ese lugar. Y efectivamente a los pocos días las noticias dijeron que ahí, precisamente en ese lugar, era un sitio donde era un sitio de droga, de tráfico de drogas.
Y así muchas veces, ¿no? Tuvimos de vecina por la parte de atrás cuando estábamos sobre la Boyacá, una bruja, hacía unas filas que llegaban hasta la Boyacá. Hermano, esa casa estaba a una cuadra de la Boyacá. Hacían fila. Y sentíamos, porque orábamos ahí pegado a la casa de atrás, que era la de la bruja. Y oramos por años, oramos hasta que se secó. Esta iglesia nació y vivió muchos años. Y yo no estoy diciendo que tiene que pasar de la misma manera, pero tenemos que creer que la oración, la intercesión y la guerra espiritual es efectiva para tomar un territorio. Punto. Punto. Ya termino. Luego es importante creer que el evangelio es lo que dice que es. Usted tiene que creer que esta Biblia es la palabra de Dios. Y usted y yo debemos predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ejerce tu ministerio, haz obra de evangelista. Y nosotros debemos hacer obra de evangelismo a nivel personal, a nivel de grupo, formar equipos de guerra espiritual. Es importante formar a la iglesia para la guerra, para la batalla espiritual. Uno de los principios de guerra espiritual es formar equipos de intercesión, de oración, de intercesión y de guerra espiritual. Creer que el evangelio es lo que dice que es. ¿Y sabe qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Dice que es poder de Dios. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Pablo le dice a los corintios: me propuse venir a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría y en el poder y la demostración del Espíritu de Dios. O sea, que usted y yo estemos fundamentados, nuestra vida cristiana fundamentada en Dios. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no peleamos para ganar, peleamos porque ya Él ganó y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es tiempo de predicar el evangelio del reino, creyendo que es poder. Jesús le dijo a los discípulos: váyanse a Jerusalén, no se salgan de ahí. Se cree que fueron mucho más de los 120 que narra la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, pero ellos, los que perseveraron, esos 120 recibieron el poder del Espíritu Santo, y un Pedro con todos los demás apóstoles se pusieron en pie llenos del Espíritu Santo, y Pedro predicó un mensaje poderosísimo que tocó la vida de la gente que estaba ahí, de todas las naciones de ese entonces, y dice que los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, y fueron compungidos y se arrepintieron cuando ellos dijeron: ¿qué debemos hacer, varones? Y entonces Pedro y los discípulos, los apóstoles, le dijeron: arrepiéntanse, busquen a Dios. Y 3,000 se convirtieron, luego 5,000, y la iglesia comenzó a crecer. Y dice la Biblia que todo mundo, dice, estaba atemorizado de ver cómo la iglesia crecía y crecía y crecía. Y dice que hablaban con denuedo la palabra, que hacían maravillas, señales, prodigios, milagros. Hoy en día Dios te puede usar la ciencia para sanarte. En aquel tiempo también habían médicos y podía usar la ciencia, pero hermano, Dios también puede sanarte sin intervención de la ciencia. O Dios sana algo de ti, pero otras cosas no. ¿Por qué? No me pregunte, porque no tengo la respuesta. ¿Por qué Dios a mí me ha sanado de algunas situaciones de salud, pero no me ha sanado de otras? He ido a la ciencia, y Dios ha usado la ciencia para restaurar mi salud. Todo lo ha hecho Dios, porque Él es el que pone y produce en cada ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Creer en el evangelio
y predicar el evangelio. Creer que esta no es parte de la palabra, es la palabra de Dios. Y por último, hacer OIG. Hacer OIG. ¿Qué es OIG? ¿Cuántos saben qué es OIG? Se lo voy a decir rápido. La oración no es: Señor, te doy gracias por este día. Y no estoy diciendo que no lo puede hacer. Usted puede orar así. Pero hay una oración más profunda, más intensa. Es la oración de intimidad, de comunión íntima con Dios, donde usted no está pensando en nadie ni en nada, sino está metido con Dios, ahí con Él. Alguien dijo que la oración debe ser como la relación íntima entre un hombre y una mujer, sea casado o no, pero tienen su relación íntima y ellos están deleitándose. Yo conocí una pareja, unos pastores, cuando ellos tenían que querían tener su tiempo de intimidad, no necesariamente de sexo, sino intimidad entre ellos, de hablar, de conversar, porque la cama no se hizo solo para sexo o para dormir, se hizo para muchas cosas, compartir, hablar. Dice que ellos ponían: no me molesten, no nos molesten, estamos ocupados. Y los hijos sabían que ellos estaban en algo, no necesariamente, como dije, en su relación íntima sexual. Es tener una intimidad con Él, donde nadie te molesta, donde tú estás ahí. Por eso Jesús dijo, Él dice: el que quiera orar, enciérrese en su aposento y cerrada la puerta, ore a Dios. Pero también Daniel oraba con la ventana abierta, ¿no? Y lo vieron y por eso lo acusaron de que no estaba adorando a la imagen del César o del gobernador. La oración va más allá de una simple palabra. Hay personas que oran con lamentaciones, con ruegos, con unas muecas. Ay, Señor, ¿por qué yo, Señor? Cuando tú debes entrar ante la presencia de Dios con acciones de gracias, con alabanza, con himnos, con cánticos espirituales, declarando la palabra, dando gracias a Dios, concentrado. Ahí dice que Él está buscando con quien tener intimidad. Así como tú te concentras mirando la película, ¿no? Y ay, lo va a coger, ¿no? Le va a dar. Concéntrate con Dios. Imagínate lo que Dios puede hacer. Usa la imaginación, usa la visualización. Todo eso lo enseñan en las conferencias de autoayuda personal. Pero es porque ellos lo han leído en la Biblia, y si no lo han leído, lo han escuchado de otros. Pero todo eso es, recuerda cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: mira, Abraham, sal de la tienda. Y lo llevó afuera y le dice: mira las estrellas. Y miró las estrellas y le dice el Señor: cuéntalas. Y él le dice: no hay cómo. Le dice: así será tu descendencia. Mira la arena del mar. Usó lo material para que a través de lo material le diera una lección espiritual. Y todo lo que viene de lo espiritual se evidencia con lo material. Tú comienzas a visualizar tu empresa, tu negocio, y comienzas a declarar la palabra de Dios, no los pensamientos positivos, sino la palabra de Dios, y pensamientos positivos con base en la palabra de Dios también. Pero no solo los pensamientos positivos: yo creo, yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí esto, yo sí aquello. No, eso tienes que apoyarlo con la Biblia. Yo puedo porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí creo que va a pasar porque la palabra de Dios dice: llamemos las cosas que no son como si fuesen. Yo sí creo porque esto, y yo sí creo que Dios me va a dar aquello, porque lo otro. Y comienzas a hablar la palabra en oración, la palabra, concentrado en Él, oración.
oraciones profundas, oraciones persistentes, oraciones permanentes, todo el tiempo orando. Ay, que llevo 1 año, sigue orando. Ay, que llevo 2 años, 3 años, sigue orando. Llevo 10, sigue orando, que algo va a pasar, porque estás orándole al Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, clama a mí y yo te responderé. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. De madrugada te buscaré, oh Dios mío, Señor mío, porque sé que tú me escuchas. Y ora, y ora, y ora, que un día algo va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar que va a transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir, de hablar, de actuar, porque Dios lo va a hacer a su manera. Oración. La oración. Cantos alegres. Cuando usted está aquí en su casa orando: Señor, dame la habilidad, la agilidad, la destreza de tocar ese instrumento, esa guitarra, ese piano, qué sé yo. Y comienza usted a visualizar lo que va a pasar en medio de la alabanza. Pero tiene que ser un grupo de alabanza unido, que ensayan unidos, que oran unidos. No solo el que ora allá en la casa, sino que todos. Aquí nosotros exigíamos que los cantores, los danzores, los de mimo, los de teatro, todos los que estaban en las artes, vinieran 1 hora o más a orar, a mullarse en la presencia de Dios. Y no eran músicos tan preparados como los que hay ahora, eran personas empíricas. Ana Ruera de la alabanza, ¿no? Ana Ruera del grupo de alabanza, y ella les puede contar. ¿Por qué se ríen? No crean, yo también no es que sea cantante, pero canto. Miren, arrodillados ahí, postrados. La directora de la alabanza no sabía nada de música. Se puso a estudiar después y les comenzamos a decir que estudiaran, que se prepararan, pero se la pasaban de rodillas, oyendo a Dios, sintiendo lo que el Espíritu Santo quería hacer en cada culto. ¿Qué día hablé con Germán Lota? Germán está yendo a una iglesia en Miami que se llama Sanando las Naciones, una iglesia bellísima. Está yendo allá y me dice: pastor, me sentí en la iglesia Filadelfia en sus años de tanta gloria, porque esa alabanza en esa iglesia, la palabra tremenda, me dijo. Germán Lota está acá, creo que está con su amada esposa por allá en una finca que compraron. Mire, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, si oramos, si ayunamos, si nos postramos en la presencia de Dios. Y yo me acuerdo cómo fluía, y decía el que estaba dirigiendo, que por lo general era Patricia, ¿cierto? Ruti, la directora del grupo. Ella decía: siento que el Señor está entrando como rey. Y cuando Él entra como rey, sus súbditos, que somos nosotros, nos postramos ante el rey para decirle: ¿qué quieres que yo haga? Siento que el Espíritu Santo que el Señor Jesús está entrando como sanador. Y pasaba mi esposo, yo o algún líder pasaba, y comenzamos a orar por los enfermos, a declarar la palabra, y los enfermos eran sanados. La gloria de Dios descendía cada vez que nos reuníamos. Y las reuniones de oración eran de oración. Vamos a orar, a clamar, a gemir. Oración, intercesión. Estoy acortando, porque la Biblia dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. En los íntegros es hermosa la alabanza. La adoración es un romance con él.
Es como cuando usted, hermano, está enamorado. ¿Todavía sigue enamorado? Usted, el de las gafitas. Es que perdóneme, no me acuerdo el nombre. Usted me lo ha dicho varias veces, pero ¿Iván? Iván. Voy a ver si es verdad, ¿no? Usted le dice a su amada todos los días: mi amor, te amo. Estás bella, estás linda. Y ella, ¿no? Ay, qué emoción. Usted sabe cómo se pone el Señor cuando usted le dice: Señor, te amo. Eres lo máximo. En sus propias palabras.